¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en Cambio de Michoacán, la cabina de radio de Cambio de Michoacán. Nos acompaña esta tarde Miguel Ángel Villegas Soto, quien es presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado, Vicente Godínez Apién, director general del periódico, yo soy Gabriel Envila. Bienvenidos Miguel Ángel. Muchas gracias esta oportunidad, don Vicente, de saludarlos y estar presentes acá en Cambio. Gabriel, te agradezco y estamos a la orden. Gracias por la apertura. Miguel, empieza el tercer año, o ya empezó el tercer año legislativo. ¿Qué pendientes tiene el Congreso de entrada? Tú asumes la presidencia de la mesa directiva, que es un cargo diferente. Estabas anteriormente como presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, que también hay varios temas importantes. Ahora en este nuevo cargo, en general en el Congreso, ¿qué pendientes tiene? Bueno, son muchos los asuntos importantes que hay que tocar y que se tienen que sacar adelante. Uno en particular tiene que ver con revocación de mandato, eliminación del fuero y también concretar el sistema anticorrupción. Además de estos hay otros de suma relevancia que han presentado los diputados de los diferentes grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Morena, PT, y además tenemos el reto, los 40 diputados, de aprobar que las comisiones trabajen y no deleguen, no hereden asuntos a la siguiente legislativa. Esta legislatura es una de las más productivas que ha habido en los últimos tiempos. Hay muchos asuntos que están en estudio análisis en las comisiones, pero sería un mal mensaje, por un lado eso es positivo, de que sea una legislatura productiva por el número de iniciativas que en lo individual o por grupos parlamentarios han presentado. Eso es bueno. Pero sería negativo que las comisiones heredaran asuntos a la siguiente legislatura. Entonces, además de temas importantes como la revocación de mandato, eliminar el fuero constitucional, concretar el sistema anticorrupción y otros más de suma relevancia y de gran impacto en la ciudadanía, pendientes por aprobar, tenemos también que se dejen el menor número de asuntos a la siguiente legislatura. Comparado a esto que nos dices, hay una producción mayor a la de otras legislaturas en cuanto a iniciativas presentadas, comparado con las iniciativas que han salido, que se han aprobado. ¿Cómo estamos ahí? Vamos bien, pero vamos a estar más contentos si dejamos cero rezago. Ese es el reto que tenemos y nos pondría muy contentos y con mucha satisfacción si casi al final o antes de terminar tuviéramos cero rezago en esta legislatura por asuntos por dictaminar, aprobar, y ya sea en el sentido que sea, y ese es otro asunto, pero que las comisiones dictaminen y ya en el pleno se apruebe de manera favorable o improcedente, pero que no se dejen, que no se dejen rezagos a las siguientes comisiones, a la siguiente legislatura. Por completar la pregunta, ¿qué tanta carga le dejó la legislatura anterior a esta cuando entró? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Hacienda, algunos asuntos inclusive que se venían arrastrando no tan solo de la pasada legislatura, sino de otras más, y nos dimos ahí a la tarea de sacar los asuntos y darle y en el sentido pudiendo ser favorable o en contra, y avanzamos. Y al momento de asumir esta otra responsable en la presidencia del Congreso, eran pocos los asuntos por dictaminar. No tengo bien el dato de las demás comisiones, pero sería un muy buen mensaje que es poder dictaminar el mayor número de asuntos. Ahora, en la relación costo-beneficio,
es una legislatura que ha presentado muchas iniciativas, tiene bastantes por resolver, obviamente, por las mismas que ha presentado, pero también se ha cuestionado el costo que tiene el Congreso. Se ha señalado al Congreso del Estado como uno de los más onerosos, que también entiendo no viene a partir de esta 33ª legislatura, pero sí es un señalamiento al Congreso del Estado en general. ¿Qué pasa ahí con eso? Bueno, se tiene que elevar la productividad y mejorarlo, y se tienen que dar resultados por parte del Poder Legislativo. Aunado a eso hay otro problema estructural. Creo que en esta legislatura se han procesado y se han tocado temas en beneficio de los michoacanos. Por ejemplo, fuimos de los primeros estados en toda la República de armonizar nuestras disposiciones locales respecto a la ley de disciplina financiera, atacando uno de los problemas de los estructurales de los problemas más graves que tenemos en el Estado, que tiene que ver con la irresponsabilidad financiera. Así como este y otros temas con diferentes orientaciones o temáticas, ha venido trabajando. Hay la parte del gasto, hay un problema estructural en donde nosotros entramos y ya había una estructura y un gasto corriente establecido, una carga burocrática. Así es que le cuesta mucho, bueno, al Congreso, al Estado, y ya en lo particular, cuando entramos a la legislatura, yo lo que proponía era que, por ejemplo, nos heredaron algunas basificaciones. Yo opinaba pues que eso iba a venir a perjudicar financieramente al Congreso. Ahora, en este mismo sentido y en congruencia, yo he dicho con mis compañeros diputados que no basifiquemos, que no le heredemos a las siguientes legislaturas basificaciones, que cuando nos vayamos no basifiquemos trabajadores. ¿Se ha logrado? Como comúnmente cada legislatura sale y basifica un número determinado de trabajadores. Y legislatura tras legislatura, al paso del tiempo, pues se hizo una burocracia enorme. Nosotros, servidor, ha propuesto y cada vez que tenemos la oportunidad con los diferentes diputados es no basifiquemos, que hagamos ese compromiso. Espero que se comprometan los demás diputados y no basifiquemos. Pero ahora, más allá del compromiso, precisamente estamos hablando del órgano legislativo, hace las leyes por ley. ¿No se puede poner candado a eso? Sí, claro, y se puede tomar el acuerdo. Pero todavía se puede tomar el acuerdo. No ha habido una definición formal. Es mi propuesta y cada vez que tenemos la oportunidad lo hacemos, lo defendemos. Hay un acuerdo, hasta ahora, eso sí, de las diferentes fracciones, es de que base de trabajador que se dé baja por la causa que sea, se congela, es decir, no se reemplaza, en aras de ir aminorando esta parte. Bueno, entonces eso es positivo. Tanto esto como no basificar más personas es lo que podemos hacer para no ir engrosando, que fue cómo se fue haciendo grande esta burocracia. Y es una manera también que pues este tipo de decisiones no cuestan, tomar esta decisión no cuesta, no hay que pagar más, claro, sino simplemente no lo haces y no te cuesta más. Por cerrar ese tema, ¿qué de los trabajadores que hay, en qué porcentaje, si pudiera hacer un cálculo, es productivo para el Congreso del Estado? Es decir, ¿hay trabajadores que realmente no cumplen una función obligatoria o que sea muy indispensable para el Congreso? Pues muchos trabajadores estos están comprometidos, hacen su trabajo, se han especializado en la materia legislativa y específicamente
en las comisiones que tengan que ver con medio ambiente, urbanismo, financieros, temas hacendarios. Todos son importantes, relevantes, pero sí hay que reconocer que ha engordado mucho el poder legislativo, que se puede trabajar con lo que se tiene o con menos, o por lo menos con lo que se tiene se puede trabajar bien, o si se va haciendo un ajuste, creo que se puede ir sacando el trabajo. Les comparto, Gabriel, don Vicente, creo que no hay, malamente no hay así como un estimado concreto de el número de trabajadores que se tiene el Poder Legislativo, pero según de manera no oficial se ha comentado que oscilan alrededor de 800 trabajadores. Creo que con un menor número bien se pudiera continuar haciendo el trabajo. Sí, es difícil calcular un porcentaje. ¿Está considerando ahí también a la autoridad superior? Sí. De esos 800. Sí, de todo, exacto. También el órgano técnico de evaluación, de fiscalización, perdón. Este año que, comienza el año legislativo, ya estamos cerca del 2018, el proceso electoral ya empezó, es año electoral. ¿Qué tanto puede distraer esto a los diputados, son 40, en cuanto a sus tareas legislativas, a sus propias comisiones? ¿Qué tanto puede distraer el proceso electoral a los pendientes que tiene el Congreso? ¿Para qué va a haber tiempo realmente? Pues mientras estén los diputados en su función, no creo que se tenga tan mayor problema. Ya para aquel que tenga alguna intención de participar o alguna encomienda ya que tenga que ver del ámbito electoral, pues estoy seguro que habrá de pedir la licencia correspondiente en su momento, pero mientras no se llegue ese momento o el diputado no tome esa decisión, creo que el trabajo continuará de manera correcta y esperemos que no lo contamine. Tú decías temas, revocación de mandato, fuero, sistema estatal anticorrupción. ¿Cómo va el sistema estatal anticorrupción? Va avanzando. ¿Salió ya la convocatoria? Ya salió ya la convocatoria, es un tema importante, es una respuesta que ha dado esta legislatura ante una de las muchas exigencias, una de las principales exigencias ciudadanas, quejas que tiene que ver con el combate a la corrupción. La gente está cansada de los corruptos. Oye, Peña dijo que estaba cansado, por cierto, de que los mexicanos le echan la culpa a toda la corrupción. Pues hace 2 días. Mi opinión es de que el origen de muchos de los problemas que tenemos, no tan solo en Morelia, en el estado, en México, tiene que ver con la corrupción. Que la corrupción puede ser la causa y los diversos problemas, el efecto de la misma corrupción. En la medida que no ataquemos de verdad de fondo la corrupción, vamos a padecer muchos problemas los mexicanos, malos servicios de salud, inseguridad. Creo que el origen, todo nace a partir de la corrupción. Desde luego puede iniciar en el ámbito político, los partidos del gobierno, pero y también es parte, pues pudiera ser. ¿Cómo anda el Poder Legislativo? En este sentido, ante esta exigencia de poner orden y de hacer algo para combatir la corrupción, esta legislatura ha respondido tratando de solucionar esta problemática construyendo el sistema estatal anticorrupción. Este ya está operando, está avanzando, no se ha concretado. En este esquema se hicieron reformas importantes que tocaron hasta el Código Penal para poder tipificar más los delitos y que no existieran lagunas en donde algunos funcionarios se escaparan. Y ciudadanos también, que sean corresponsales. Bueno, que sean corresponsales para atacar estas lagunas legales y evitar la impunidad. Recientemente ya se constituyó la comisión, el comité de selección que se va a encargar de elegir la Comisión de Participación Ciudadana,
esta Comisión de Participación Ciudadana va a ser el espacio en donde confluyan ciudadanos que no estén ligados ni al gobierno ni a los partidos, para que le den seguimiento al sistema estatal, donde propongan metodologías de evaluación a la corrupción en el estado de Michoacán, tengan acceso a la información que se vaya generando. Recientemente, el 11 de octubre, se aprobó la convocatoria para elegir al fiscal anticorrupción. Esta tiene una vigencia del pasado 16 de octubre y vence el día de mañana, el 19 de octubre. Hasta el día de mañana, va dirigida esta convocatoria para elegir al fiscal anticorrupción, va dirigida a las instituciones académicas, de investigación, organizaciones de la sociedad civil, para que hagan propuestas para ocupar esta responsabilidad, y se cierra la convocatoria el día de mañana, 19, a las 8 de la noche, y los registros, las solicitudes de estos registros se deben de hacer llegar en servicios parlamentarios en el Congreso del Estado. ¿Qué es lo que va a hacer, ¿Qué es lo que va a hacer el fiscal anticorrupción? Va a combatir desde la Procuración de Justicia todos aquellos actos que tengan que ver con la corrupción. Es importante porque va a ser una área que se va a especializar en el ataque de esta problemática, con equipo humano y material para hacer este trabajo, ministerios capacitados en materia y especializados en combate a la corrupción. Es decir, tiene que quedar muy claro en la ley, aquí está que nos acompaña, nos puede aclararlo, tiene que quedar muy claro en la ley qué es un delito que tiene que ver con la corrupción y cuál es un delito que se sale de ahí, de esa esfera. Sí, y ahora con estas reformas que se hicieron en el marco del sistema estatal anticorrupción, se ampliaron los tipos de delitos por hechos de corrupción, además de que se ampliaron, se acotaron para evitar las lagunas, entre algunos otros que ahorita recuerdo. Hay una serie de los mismos, desde que tengan que ver con desaparición forzada de personas en donde la autoridad intervenga, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros quedan más. Ya acotados. Sí, ya quedan acotados, inclusive estos en el mismo Código Penal, para evitar lagunas y que por esas rendijas se escapen algunos pillos. Pasamos hace tiempo una parálisis legislativa, hace muy poco, una parálisis legislativa a nivel nacional en el Senado, en el Congreso de la Unión, por la elección del fiscal de justicia. ¿Qué método se va a utilizar para elegir al fiscal anticorrupción aquí? Son dos diferentes. Sí, claro. Se cierra el día de mañana a las 8 de la noche la convocatoria. Ya la presidencia en sesión le turna los registros, las solicitudes, las candidaturas para ocupar la Fiscalía Anticorrupción a la Comisión de Justicia y de Gobernación, y estas llevarán a cabo con cada uno de los candidatos comparecencias públicas, en donde no tan solo pueden estar presentes los diputados que no integren estas comisiones, sino cualquier ciudadano. Se hace la valoración y se hace la propuesta al Pleno para nombrar, para aprobar al próximo fiscal anticorrupción en el estado de Michoacán, el cual durará en su encargo 7 años. Y aquí sí es importante acotar, hay un compromiso de esta legislatura, esperemos que así sea, de este nombramiento no sea a partir del cumplir con una cuota partidista o alguna recomendación, sino que sea a partir del perfil, el mejor perfil que llegue, el idóneo, el que pueda asumir mejor su responsabilidad y atacar este flagelo que tanto nos perjudica a todos los michoacanos, a todos los ciudadanos, sea así. De lo contrario, si cometemos ese error de que sea a partir de una recomendación o cumplir con una cuota que ahora le toque a tal partido, pues creo que vamos a echar a perder
al sistema estatal anticorrupción. En tu opinión, los mecanismos que se definieron para elegir al fiscal blindan lo suficiente que no venga cargado de una cuota o a proteger a alguien? ¿O le falta? Creo que es correcto las comparecencias públicas y todo este proceso es transparente de cara a la ciudadanía, y también en esto participa o conlleva la voluntad y el grado de conciencia que tengamos cada diputado. Esperemos que estemos a la altura de las circunstancias, el momento que nos llama y nos obliga a realmente ir avanzando en este tema de combatir la corrupción, porque perjudica, daña, además de que es una exigencia, debemos de saber, tener claro que no nos deja avanzar como sociedad, no nos permite que entreguemos mejores resultados, que los recursos vayan en su totalidad a donde tengan que aplicarse y se apliquen de manera eficiente, tengamos buena seguridad, mejores servicios de salud, y que funcionen, tengamos medicina, condiciones de generar empleo. Para eso necesitamos combatir la corrupción. O sea, que aunque le canse mucho al presidente de la República, pues sí es un problema, ¿no? Sí es un problema, claro. Es un problema muy grave. Miguel, cuando se da la reestructura de la deuda pública, tú tuviste una participación diferenciada del resto de los compañeros, del resto de los diputados. Tú votaste en contra y antes de que se diera la votación señalaste varias de las cosas que creo que se evitaron en el dictamen que finalmente se aprobó. ¿Nos puedes recordar un poco qué fue lo que tú advertías antes de que se diera la reestructura de la deuda? Sí, analizando ese tema, esa solicitud que se nos hizo llegar, nosotros llegamos a una conclusión y el día que se votó hicimos un voto de conciencia. Y a partir de elementos, ¿no? Este voto de conciencia fue a partir de elementos que a lo largo de todo este proceso tratamos de irlos explicando. Nosotros decíamos que iba a generar mayor endeudamiento, que si se aprobaba en los términos que se había propuesto, esto y al final se iban a pagar más intereses y no era conveniente. Con esta posición logramos modificar la propuesta y evitamos que fuera de esta manera, ahorrándole miles de millones de pesos en intereses a lo largo de muchos años a los michoacanos, y nos mantuvimos también en la votación del mismo tema. El voto en contra, y fui el único de los 40 diputados que votó. Pese a que se modificó el dictamen de algunas cosas que se señalaban, de todos modos mantuviste el voto en contra. ¿Por qué específicamente? Lo mantuvimos porque aún con las modificaciones se evitó perjudicar, que fuera más oneroso, que se evitó pagar más intereses. Aún existía este perjuicio, no en el grado mucho mayor, mucho más, como inicialmente se estaba proponiendo, pero persistía el perjuicio. Y además, además en congruencia con lo que habíamos argumentado, teníamos que votar de esa manera, porque hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos.